tal, familia Doxa y personas que nos acompañan por medio de la transmisión? Es un gusto poder estar de nueva cuenta con ustedes. Y el día de hoy quiero invitarte, por favor, que abras tu Biblia en Marcos capítulo 10. El pasaje en el que estaremos meditando es Marcos capítulo 10. Si tú has estado viniendo a la iglesia, sabes que estamos llevando una serie basada en el Evangelio de Marcos. Hemos estado ya algunos meses en esta serie y habíamos tomado un tiempo para hablar de otros temas relacionados con el que vamos a estar tocando el día de hoy. Así que Marcos capítulo 10, versículos del 1 al 12. Pero antes de que podamos leer el pasaje, me gustaría que podamos orar. Cuando tú y yo oramos antes o después de leer la palabra, lo que tú y yo estamos diciendo es que queremos reconocer que necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder comprender su palabra. Por eso quiero pedirte que en donde estés, en casa, en el sillón, en tu silla, puedas inclinar tu rostro y podamos orar. Padre, gracias en este día por lo bueno y lo misericordioso que eres con cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, a pesar de las posibles aflicciones, de los posibles sufrimientos que algunos de mis hermanos estén atravesando, tu gracia, tu amor, tu misericordia nunca los ha dejado. Señor, y en este día que queremos meditar en tu santa palabra, queremos rogar por la ayuda de tu Espíritu Santo, que sea tu palabra la que hable y consuela nuestras vidas, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Marcos capítulo 10, versículo del 1 al 12. Yo lo voy a leer en la versión de lo voy a leer en la versión de NBI, pero si tienes la versión de Reina Valera está bien, no hay ningún problema. Así que mira lo que dice Marcos 10. Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Otra vez se le reunieron las multitudes y como era su costumbre les enseñaba. En eso unos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? ¿Qué les mandó Moisés?, replicó Jesús. Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despidiera, contestaron ellos. Esa ley la escribió Moisés para ustedes por lo obstinados que son. La versión de Reina Valera dice: por la dureza de vuestro corazón. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no los separe el hombre. Versículo 10. Vueltos a casa, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre este asunto. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, respondió. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. En estas últimas semanas hemos visto temas relacionados con el matrimonio. Vimos hace algunas semanas Efesios capítulo 5, en donde nos enseña que el matrimonio es un reflejo del Evangelio, que así como el Señor Jesús ama y se entrega por su novia, que es la iglesia, así es también como el esposo debería de entregarse por su esposa. Así como la iglesia debe amar y someterse a Cristo, así mismo se espera que sea la respuesta de la esposa hacia el esposo. Nuestro máximo ejemplo para ver cómo funciona un matrimonio se debe ver en el Evangelio. Después de eso vimos cómo Mateo 18 nos mostraba por medio de una parábola que nosotros hemos sido perdonados de una deuda tan grande y que como consecuencia de entender eso nosotros deberíamos de perdonar también las deudas de nuestro prójimo, otorgar el perdón al prójimo. Y cuando se trata de nuestro cónyuge, esto también debería aplicarse de la misma forma. El matrimonio no será perfecto, pero aún en medio de estas imperfecciones, tú y yo estamos llamados a perdonar y a buscar la restauración. Así como Cristo nos perdonó, así también nosotros debemos perdonar. También
Hace 15 días estuvimos viendo cómo Dios instituyó el sexo dentro del matrimonio como un sello para reafirmar el pacto que hemos hecho delante de Dios. Aun cuando en este mundo caído el sexo es algo que se ha habido afectado, tergiversado dentro del matrimonio, tú y yo debemos recordar que aún así en la gracia de Dios, en su misericordia, Él nos ha regalado el sexo dentro de nuestro matrimonio, dentro de esta relación de pareja para poder disfrutarlo y recordar que esto nos une a nuestra esposa, al esposo, para siempre. Y hace 8 días vimos también el tema del noviazgo y cómo es que este debería de ser llevado a cabo para aquellos que quieran tener un noviazgo conforme a la voluntad de Dios. Y hoy, después de varias semanas, llegamos a un tema bastante complicado, diría yo, a un tema polémico que es el tema del divorcio. Así que yo he titulado este sermón, familia, amigos que nos acompañan, con el nombre de Hasta que la muerte nos separe. El título de este sermón es Hasta que la muerte nos separe. Y al día de hoy, para aquellos que han estado con nosotros en Marcos, vamos a estudiar nuestro pasaje utilizando la división que ya hemos hecho en otras ocasiones, al momento de leer una narrativa histórica. Seguramente podrás recordar estas 5 divisiones, estas 5 escenas que son el ambiente, el conflicto, clímax, la resolución y el nuevo ambiente. Estas serán las escenas. Si lo quieres ver como puntos, está bien, los puntos que utilizaré para poder dividir el pasaje. Y también, seguramente sabes que nosotros como iglesia casi siempre tratamos de dar una idea principal, un argumento le llamamos nosotros. Esta idea principal tiene el objetivo de, por así decirlo, encerrar todo lo que queremos decir en el sermón en esta idea. Y mi argumento es el siguiente: Dios creó el matrimonio para toda la vida. Por lo tanto, debemos entender que el divorcio se da por la dureza del corazón en el ser humano. Lo voy a repetir una vez más para que puedas anotarlo si es que lo estás anotando. Dios creó el matrimonio para toda la vida. Por lo tanto, debemos entender que el divorcio se da por la dureza del corazón en el ser humano. Quiero leer un pensamiento que encuentro en la Biblia de Estudio de la Reforma, hablando al respecto del tema del divorcio, y quiero que puedas prestar atención a esto. Esto es lo que dice un pensamiento respecto al divorcio. El tema del divorcio se ha hecho inaplazable en una sociedad donde el número de divorcios ha alcanzado proporciones epidémicas. Debido al incremento radical de los divorcios y a los problemas legales y familiares que provoca, la ley ha adoptado medidas para facilitar el proceso al permitir el divorcio de mutuo acuerdo. A medida que el divorcio se hace cada vez más fácil de obtener, el problema de su incremento se agrava. Creo que si no todos los que están mirando este sermón, al menos que sí quiero creer que la mayoría de nosotros conocemos a una persona que ha pasado por un divorcio, a una persona que está pasando por un divorcio, a nuestros padres que pasaron por un divorcio, o a ti mismo que estás pasando por problemas en tu matrimonio al grado de pensar que la única solución es el divorcio. Y me gustaría decir lo siguiente antes de entrar de lleno en nuestro pasaje. El divorcio hoy en día es un cáncer que ha invadido a millones y millones de familias en todo el mundo. Hoy creo así, más que nunca las parejas se casan pensando en que si sus matrimonios no funcionan, si no son lo que ellos habían soñado, no hay mucho problema. Todavía existe la opción de divorciarse. Y como lo dije hace algunas semanas o al inicio de estos sermones sobre el tema del matrimonio, la razón por la que decidimos hacer un espacio en la serie de Marcos en nuestras predicaciones y abrir el espacio para hablar de estos temas es porque yo creo que este cáncer, esta forma de pensar,
ya ha invadido a los matrimonios de las iglesias. Y no solo estoy hablando de Doxa, estoy hablando de los matrimonios de muchas iglesias. Iglesias en todo el mundo que lamentablemente han comprado, diría yo, la diabólica idea de que el divorcio es una opción dentro del matrimonio. Que si hay algo que no te agrada en tu matrimonio, si hay algo que no vaya de acuerdo con tu concepto de felicidad, de nuestro egocéntrico concepto de felicidad, tampoco hay tanto problema, porque existe la opción del divorcio. Y así, sin ningún problema, comenzamos a buscar otras opciones y aún otras relaciones. Esto es lamentablemente lo que piensa la sociedad hoy en día. Entran al matrimonio, si es que entran, porque otro de los problemas que existe en nuestra actualidad es que hoy en día los jóvenes no se quieren casar. Aunque sí quieren vivir en unión libre, pero no se quieren casar. Y esto obviamente porque no quieren una responsabilidad de un papel que los comprometa a ambos. Y también porque por malas experiencias que han tenido, ellos no quieren caer en el mismo error del matrimonio. Ahora, desde el comienzo también quiero aclarar que no todos los matrimonios, seguramente que me están escuchando, han atravesado por problemas al grado de querer divorciarse. Hay matrimonios aún de no creyentes que piensan que el matrimonio fue creado para toda la vida, aun cuando no sean cristianos. Estos matrimonios han permanecido fieles, han durado toda la vida y eso es algo que debemos celebrar y dar gracias a Dios porque es en su misericordia. Pero si tú y yo somos realistas, la gran mayoría de los matrimonios viven sus vidas pensando en que tarde o temprano esta opción de una separación definitiva puede ser viable. Y ahora, también deberíamos de pensar qué es lo que dice la iglesia al respecto, qué es lo que la iglesia piensa al respecto. Este tema definitivamente es un tema muy controversial y la iglesia ha tomado dos posturas principales al respecto. Por un lado, hay iglesias liberales que piensan que la gente se puede divorciar por cualquier razón. No hay ningún problema con eso. Incluso las personas divorciadas pueden volver a casarse de nuevo sin ningún problema. Y la segunda postura es de iglesias que prohíben el divorcio en el matrimonio, aun y cuando la Biblia, y esto será algo de lo que hablaré la siguiente semana, aun y cuando la Biblia sí permite el divorcio en casos específicos. Algunas iglesias piensan que aún en medio de la infidelidad, el abandono, el abuso físico, el abuso de sustancias tóxicas, esas no son razones para que una persona contemple la separación definitiva. En otras palabras, estas iglesias piensan que este matrimonio tiene que durar así para siempre y que pase lo que pase, ellas o ellos tienen que aguantar hasta que la muerte los separe. No importando si hay humillación, si hay violencia, si hay abuso, necesitan estar juntos porque Dios los unió. Pero el día de hoy quiero enfocarme únicamente en Marcos, en el Evangelio de Marcos, para que tú y yo podamos ver qué es lo que Jesús dice al respecto de este tema. Pero antes de adentrarnos a Marcos, quiero pedirte un favor. Quiero que leamos un solo versículo en el cual no me voy a enfocar, no voy a enfatizar, simplemente quiero que tú y yo lo podamos leer. Malaquías capítulo 2, versículo 16. Malaquías capítulo 2, versículo 16. Quiero que puedas escuchar la palabra del Señor y mira lo que dice la Escritura. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Mientras estés escuchando este sermón, quiero que en tu mente y en tu corazón puedas recordar estas palabras del Señor. Dios aborrece el divorcio. El Señor odia el divorcio, porque Él no creó el matrimonio para que fuera disuelto por las personas. Y con esto en mente,
Quiero que abordemos estas 5 divisiones que encontramos en nuestro pasaje. Y la primera división que encontramos es nuestro ambiente, el momento en el que se desarrolla la historia, el momento en el que el autor nos está contando de dónde venían los personajes y a dónde se están dirigiendo. Y mira lo que dice el versículo 1. Este ambiente yo lo he titulado La enseñanza a las multitudes. Este es el título del ambiente, la enseñanza a las multitudes. Y este ambiente en realidad es demasiado breve. Versículo 1. Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Otra vez se le reunieron las multitudes y como era su costumbre, les enseñaba. Marcos 10.1 comienza diciendo que Jesús partió de aquel lugar. Y obviamente tú y yo tendríamos que preguntarnos de qué lugar, de dónde venía Jesús, qué es lo que había hecho. Bueno, el contexto anterior nos explica que Jesús estaba en Capernaum. Si recuerdas, él y sus discípulos habían bajado del monte en donde se transfiguró, había liberado a un muchacho, a un jovencito endemoniado, y después de eso, camino a Capernaum, lugar en donde Jesús había hecho gran parte de su ministerio, se nos enseña que los discípulos iban discutiendo en el camino por saber quién era más importante de ellos. Ellos iban discutiendo por saber quiénes eran los primeros de ese grupo. Jesús les comienza a hablar y los comienza a exhortar diciéndoles que aquellos que quieran ser los primeros tienen que ser los últimos y aquellos que quieran ser los mayores tienen que servir a sus demás hermanos. Habló también el tema del cuidado del débil, de no hacer tropezar a los nuevos creyentes o a los pequeñitos. Así que Jesús estaba en ese lugar, estaba en Capernaum instruyendo a sus discípulos. Y ahora lo que Marcos 10.1 nos dice es que Él baja a la región viéndolo en el mapa, baja a la región de Judea y al otro lado del Jordán, esto es en Perea. Y lo que Marcos continúa diciendo es que la fama de Jesús ya ha sido tal que de nuevo multitudes se reúnen para escuchar a Jesús. Esto es algo que hemos visto en varias ocasiones en Marcos. Esto es algo repetitivo en Marcos. La gente escucha de Jesús y corre a tocarlo, a recibir un milagro, a recibir la palabra de Dios. Y el Señor, en un acto de amor, de compasión, decide también, como es su costumbre, enseñarles las verdades del Evangelio. Eso es lo que dice el versículo 1. Y como era su costumbre, les enseñaba. Como solía, dice la versión de Reina Valera. Esto ya lo habíamos visto en otros sermones, pero es increíble, mis hermanos, cómo la muestra de amor de Jesús hacia estas personas era enseñarles la verdad del Evangelio. Podemos ver que en otras ocasiones los sana, los libera, los alimenta, pero nunca dejaba a un lado la predicación del Evangelio, porque eso era lo que en realidad necesitaban estas personas. Así que este es nuestro ambiente. Este es el inicio de nuestra historia. Jesús recorre una gran distancia, una larga distancia. Él se está dirigiendo hacia Jerusalén para ser entregado, para morir. Pero antes de eso, decide seguir enseñando a las personas. Incluso Mateo enseña, cuando cuenta este mismo relato, que mientras que Jesús estaba enseñando, también estaba sanando a los enfermos que se acercaban a él. Así que podemos ver este acto de bondad y de misericordia del Señor. Les enseñaba, los sanaba, en otras ocasiones los alimentaba. Y ahora quiero que pases, por favor, a nuestro versículo 2 y versículo 5, por favor. Versículo 2 y versículo 5. Esta división que es el conflicto, yo la he titulado La dureza del corazón en el divorcio. Esta segunda división, que es nuestro conflicto, es la parte tensa, es la parte en donde vamos a encontrar un problema en este relato. Yo le he titulado La dureza del corazón en el divorcio. Versículo 2. En eso unos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? ¿Qué les mandó Moisés?, replicó Jesús.
Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despidiera, contestaron ellos. Esa ley la escribió Moisés para ustedes por lo obstinados que son, aclaró Jesús. Mira, quiero que veas cómo Marcos comienza diciéndonos que Jesús le estaba enseñando la palabra de Dios a la multitud como acostumbrado. Pero también, como era una costumbre para él y aún para sus discípulos, había un grupo que siempre andaba detrás de Jesús, no para aprender de él, no para escuchar de él, sino para estarlo molestando, para ponerlo a prueba, siempre tratando de buscar poner trabas en su ministerio. Incluso, esta es la 10ª vez que entre los fariseos y los maestros de la ley quieren poner trabas en el ministerio de Jesús, en el evangelio de Marcos. Y estas 10 confrontaciones son las que Marcos ha decidido relatarnos. Estoy seguro que hubo muchas otras, incluso por los evangelios vemos que hay muchas otras y habrá otras en los siguientes capítulos. Pero lo que podemos ver en este conflicto es que estos hombres se acercan a Jesús no para aprender, no para ser discipulados por él, sino para tentarle. Dice la versión de Reina Valera, para tentarle, para ponerle a prueba. Hacerlo caer en un error para que la gente dejara de seguirlo. Estos hombres se acercaron a Jesús para tentarlo, para que él por su propia boca tuvieran de qué acusarlo. Quiero que puedas ver qué grado de maldad de estos hombres, que ellos, quienes deberían ser los primeros al estar sentados frente a Jesús, deciden buscar poner trabas en su ministerio. Aun cuando Jesús ya había sido claro al respecto del tema del matrimonio, si recuerdas Mateo capítulo 5 en el Sermón del Monte, Jesús ya había hablado al respecto del tema del matrimonio, del adulterio y aún del divorcio. Y es muy seguro que si no estos hombres, pero parte del grupo de los fariseos ya habían escuchado lo que Jesús tenía que decir al respecto. Pero aún así, para que la multitud pudiera escucharlo por sus propios oídos y pudieran atraparlo en ese momento, ellos le lanzan una pregunta a Jesús. ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? Cuando encontramos esta misma historia en el Evangelio de Mateo, vemos que el autor del Evangelio agrega una frase interesante. En Mateo 19:3, no tienes que buscarlo, no te preocupes, pero los fariseos agregan, o mejor dicho, Mateo agrega una frase a esta pregunta de los fariseos, porque en Mateo 19:3 dice lo siguiente: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Y hay dos cosas importantes que me gustaría resaltar de esta pregunta. Primero, única y exclusivamente, en el tiempo de Jesús y aún antes de que él naciera, era solo el hombre quien podía expedir o dar una carta de divorcio a la esposa. Las mujeres no tenían derecho de divorciarse de sus esposos. De ese contexto es de donde viene la pregunta de estos hombres. Recuerda que tanto las mujeres como los niños en aquel tiempo eran considerados ciudadanos de segunda categoría por la mayoría de los judíos. Por esa razón ellos no preguntan si era válido que ambas partes pudieran divorciarse. No, la pregunta de ellos es: ¿está permitido que un hombre, no que una mujer no puede, pero está permitido para un hombre divorciarse? A diferencia de Marcos, Mateo agrega la frase por cualquier motivo. Y esa es la segunda cosa que quiero que puedas ver en esta pregunta. Esto es una diferencia notable y esto se debe a que durante el primer siglo y aún de nuevo antes del nacimiento de Jesús, había dos escuelas rabínicas, dos escuelas de pensamiento que predominaban en aquel tiempo y que diferían en su interpretación sobre el tema del divorcio. Por un lado, estaba la escuela del rabino Shammai, la cual tenía el pensamiento de que el divorcio se podía dar solo si una de las partes caía en adulterio. Solo
por este pecado el hombre podía divorciarse de su esposa. Y este pensamiento lo compartían un buen número de judíos de aquella época. Esta era una línea de pensamiento. El divorcio se puede dar solo por adulterio. Y por otro lado, estaba la escuela del rabino Hillel. Este rabino había enseñado a los judíos que el divorcio podía darse por cuestiones realmente absurdas, por cuestiones que no tenían mucho valor. Y solamente para que sepas a qué me refiero, quiero mencionarte algunos ejemplos que para esta escuela hacían válido el divorcio. Un hombre, no una mujer, de nuevo, un hombre en aquel momento podía divorciarse de su esposa si ella o si a ella se le quemaba la comida. Mujeres, ¿a cuántas de ustedes ya les hubieran entregado la carta de divorcio? Además, un hombre podía divorciarse de su esposa si otro hombre le veía los tobillos, así como lo escuchas, así como lo oyes. También un hombre podía divorciarse de su esposa si su esposa se soltaba el cabello frente a otro hombre. Y un hombre podía divorciarse de su esposa si ésta hacía comentarios negativos de la suegra. O si todas estas cosas no sucedían, aún así el esposo podía pedirle el divorcio a su esposa si es que él encontraba a otra mujer que fuera más de su agrado. Y esta escuela de pensamiento, mis hermanos, también era muy aceptada. Y es de ahí de donde parte la pregunta de los fariseos. De acuerdo a Mateo y a Marcos, ¿se puede uno separar de su esposa por cualquier motivo? Sin duda estos hombres querían poner una trampa a Jesús. Porque estas multitudes, esta gente que estaba escuchando a Jesús, conocía estas dos líneas de pensamiento. El divorcio solo se puede dar en caso de adulterio. Puedes divorciarte por casi cualquier cosa. Así que, dijera lo que dijera Jesús, con alguna de estas dos partes quedaría mal. Y esa era parte del plan de estos hombres, poner a la gente contra Jesús. Pero no solo eso. Es interesante que si tú recuerdas en el versículo 1 que acabamos de leer, que estamos estudiando, se nos dice que Jesús venía de Capernaum y baja por la región de Judea y del otro lado del Jordán. Esto quiere decir que Jesús andaba por Perea. Y adivina quién gobernaba esos territorios en ese entonces. Adivina quién era el gobernador, el rey de esos alrededores. Herodes, el mismo que había mandado a encarcelar a Juan y que tiempo después lo había mandado a decapitar porque Juan le había estado diciendo en varias ocasiones que su matrimonio con su cuñada era pecado. Herodes se había divorciado de su primera esposa de una forma ilegítima y no conforme con eso, decidió casarse con su cuñada. Así que no solo se divorció por razones no válidas, sino que cometió adulterio con su propia cuñada. Y Herodes, quienes habían asesinado a Juan por oponerse a su supuesto matrimonio, seguramente si se enteraran de lo que Jesús opina respecto al matrimonio y al divorcio, buscarían también la cabeza de Jesús. Así que el plan de los fariseos estaba, la verdad es que muy bien estructurado. Pero quiero que veas conmigo ahora en el versículo 3 y que puedas observar la respuesta de Jesús ante una pregunta compleja de los fariseos. Versículo 3. ¿Qué les mandó Moisés? Replicó Jesús. ¿Qué les mandó Moisés? Replicó Jesús. Esto me parece algo increíble, mis hermanos, porque tú y yo hemos podido ver en varias ocasiones en el Evangelio de Marcos cómo Jesús ha afirmado ser Dios mismo. Él ya ha demostrado con su poder, con su autoridad, una y otra vez, por encima de todo, por encima de todos, que Él es Dios mismo. Y lo increíble de este versículo es que aún así, cuando los fariseos le hacen una pregunta, en lugar de él dar una respuesta autoritaria y no dar más explicaciones y decir así son las cosas,
Él decide llevar no solo a los fariseos, no solo a la multitud que lo rodeaba, sino también a sus discípulos a la palabra de Dios. Jesús pregunta, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué les mandó Moisés? Jesús, siendo Dios mismo, lleva a los fariseos, como ya lo había hecho en otras ocasiones, a la palabra de Dios para que ellos mismos se toparan con la verdad del Evangelio. Es más, en Mateo capítulo 19, en esta misma historia que estamos viendo, vemos que Jesús confronta el conocimiento de estos hombres al hacerles también ellos una pregunta. ¿Acaso no han leído o no han leído? Cristo confronta la supuesta sabiduría, el supuesto conocimiento que estos hombres decían tener sobre la ley de Dios. Y estos hombres, creyendo que aún la misma Escritura respaldaba su idea, dijeron con toda seguridad en el versículo 4, Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio, contestaron ellos. Así que de alguna manera estos hombres creyeron que estaban respondiendo de manera adecuada a la pregunta que Jesús les había hecho. Ellos, al conocer la Escritura, pensaron en Deuteronomio capítulo 24. Así que ve conmigo, por favor, a Deuteronomio capítulo 24. Lo vamos a leer, porque esto es muy probable lo que los fariseos recordaron cuando Jesús les hizo la pregunta, ¿qué les mandó Moisés? ¿Qué dice la Escritura al respecto de esto? Deuteronomio 24, versículo 1 al versículo 4. Si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, anota esto o subráyalo si eres de las personas que subraya su Biblia, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Si ocurre que el segundo esposo le toma aversión y también le extiende un certificado de divorcio y la despide de su casa, o si el segundo esposo muere, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura. Esto sería abominable a los ojos del Señor. Esto es lo que probablemente se vino a la mente de estos hombres. Y en una simple lectura, sin profundizar tanto en ella, podría parecernos que estos hombres tienen razón de lo que están argumentando o de la posible argumentación que hay en sus corazones. Pero quiero que rápidamente veamos algunas cosas de Deuteronomio. No me voy a tardar tanto, pero Moisés está siendo instruido por Dios. Eso nosotros debemos entenderlo. Moisés no habló por él mismo, sino por inspiración de Dios fue que escribió estas palabras. No como un mandato, sino como un permiso para el divorcio. Pero Moisés dice que si el esposo encuentra en ella algo indecoroso, algo que éste haga que la deje de querer. Nota cómo Moisés nunca dice por cualquier cosa, que es lo mismo que los fariseos preguntaron en Mateo, sino algo indecoroso. Y esta frase o esta expresión tiene que ver con encontrar, con averiguar algo que no sea digno en una persona. Si el hombre encontraba en ella algo que no fuera digno, y creo que esto no tiene que ver con una infidelidad o un adulterio, ya que la Escritura es muy clara al decir que si una mujer o un hombre adulteraban en el Antiguo Testamento, el castigo para ellos tenía que ser la muerte. Pero estos hombres que habían encontrado algo indecoroso en su esposa, podían extenderle esta carta de divorcio. Y aun cuando la Escritura no es muy clara en especificar a qué se está refiriendo Moisés con estas palabras, podemos ver que que el esposo podía darle una carta a su esposa y despedirla de su casa. Y salida esta mujer de la casa, podía volver a casarse con otro hombre. Quiero que prestes atención en algo, hermano, mis hermanos, amigos que nos ven. Este pasaje, lejos de hacer menos a la mujer o desecharla como cualquier cosa, está protegiendo la integridad de la mujer. Porque si ella salía de su casa sin esta carta de divorcio, sin este repudio, y se metía con alguien más, si comenzara a tener intimidad, relaciones con alguien más, ella y la otra persona podían morir a pedradas. Así que esta carta de divorcio, el primer esposo se la da a la esposa para que ella vuelva a rehacer su vida y así no corra ningún peligro.
Pero estos hombres, los fariseos y muchas personas del pueblo de Israel, habían entendido que el hombre tenía el derecho, que Moisés les había dado el derecho de divorciarse de sus esposas sin ningún problema, de repudiarlas sin ningún problema. Incluso en Mateo capítulo 19, en donde tenemos esta misma historia, tenemos un diálogo muy interesante entre Jesús y los fariseos. Jesús les explica el diseño de Dios, que es el que veremos a continuación, y los fariseos preguntan, entonces, ¿por qué Moisés mandó? Utilizan esta palabra, ¿por qué Moisés mandó? A lo que Jesús responde, Moisés permitió. A ver, no mandó, permitió el divorcio. Es una gran diferencia. Moisés no dio la orden para divorciarse de su esposa por cualquier motivo. Él dio el permiso. Y tanto Mateo 19 como Marcos 10 nos dicen que Dios lo permitió así por la dureza del corazón, por el pecado que hay en cada corazón, en las personas, por lo obstinados que son. Y esto es lo que dice el versículo 5. Léelo conmigo, por favor. Esa ley la escribió Moisés para ustedes, por lo obstinados que son. Me encanta cómo lo dice la versión Reina Valera y las demás versiones, por la dureza del corazón. Así que, familia, tú y yo debemos entender algo. Una persona que busca el divorcio por las razones incorrectas, lo está haciendo porque tiene dureza en su corazón. Porque hay pecado en su corazón que no le permite o arrepentirse de su pecado o perdonar la parte ofensora. Y por lo tanto, nuestro conflicto nos está mostrando que Jesús está enseñando que el divorcio en las personas se da por el pecado, porque hay dureza en una o ambas partes o ambas personas dentro del matrimonio. Porque en lugar de buscar una restauración, en lugar de esforzarse por perdonar los errores del otro, en lugar de buscar juntos al Señor, uno o los dos cónyuges deciden que es más fácil tomar el camino sin sacrificio y no seguir luchando por lo que Dios ha unido. En lugar de haber una restauración, uno o ambas partes están siendo obstinados, necios, porque el pecado ha endurecido de tal manera su pensamiento al grado de no querer escuchar el consejo de la palabra y por ende no querer escuchar el consejo de la iglesia. Así que antes de pasar al clímax, quiero decirte lo siguiente: Deuteronomio no está dándote un permiso para desechar tu matrimonio y conseguirte otro como si fuera un par de calcetines. El matrimonio para el Señor es tan sagrado que en los siguientes versículos veremos cómo Jesús nos dice que este pacto es un pacto para toda la vida. Así que ante la pregunta de los fariseos, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? Jesús responde, no. Y si eso se da por un corazón endurecido. Vamos ahora al versículo 6 y al versículo 8, que es en donde encontramos nuestro clímax. Esta es la tercera división. No te preocupes, las otras divisiones son mucho más cortas. Esta tercera división yo la he titulado El diseño de Dios en el matrimonio. Versículos 6 al 8. Ya vimos que de acuerdo a Malaquías 2, Dios aborrece el pecado. También vimos que el divorcio por causa de, como lo dice Mateo y Marcos, se debe a la dureza del corazón. Y ahora en estos versículos 6 al 8, Jesús comienza a enseñar a todos las razones por las cuales el divorcio no debería estar contemplado dentro del matrimonio. Y quiero que podamos analizar estos versículos y que podamos ver juntos cuáles son estas razones que Jesús da para no pensar en el divorcio como una opción. Versículo 6. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo.
Quiero que veas conmigo cómo Jesús en estos versículos está diciendo primero que el matrimonio es un diseño creado desde el principio de todas las cosas. Es creado antes del pecado, es creado antes de la ley, es creado por Dios y por lo tanto esto lo vuelve perfecto, lo vuelve algo divino. Esto es lo primero que Jesús dice. Pero segundo, Jesús también dice que el matrimonio es una unión exclusiva entre un hombre y una mujer. Este fue el diseño de Dios desde el principio. Por esa razón, Dios no aprueba la unión entre personas del mismo sexo. Al igual que el divorcio, Dios aborrece las uniones entre personas del mismo sexo. Y esto no tiene nada que ver con homofobia. Esto no tiene nada que ver con discriminación. Esto tiene que ver con el plan perfecto, el diseño perfecto de Dios. No importa si hay amor. No importa si hay compatibilidad, no importa si las leyes lo aprueban, no importa si algunas iglesias lo aprueban, no importa si el pastor lo aprueba. Si Dios aborrece el matrimonio entre personas del mismo sexo, es porque Él creó el matrimonio desde el principio. Hombre y mujer los creó para que fueran un solo ser. Dios creó al hombre y a la mujer con cualidades distintas que los complementan perfectamente. Pero en tercer lugar, lo que podemos ver en estos versículos es que Jesús está diciendo que el matrimonio también requiere una entrega completa. Requiere que ambos dejen a sus padres. La prioridad del esposo y de la esposa siempre va a ser la otra persona, no los padres. Ambos deben sacrificar aspectos de sus vidas. Ambos deben luchar contra sus propios pecados. Definitivamente, para aquellos que estamos casados, sabemos que el matrimonio requiere sacrificio, requiere una entrega, requiere morir a uno mismo. Y en cuarto lugar, también vemos en estos versículos que el matrimonio une a dos personas en un solo ser. Cuando el hombre y la mujer, después de casarse, sellan el pacto que hicieron con la unión sexual, la palabra dice que ellos ya no son dos, sino son una sola persona. Esto, mis hermanos, es tan serio que Pablo a los corintios les dice que si alguien se une a una prostituta, se hace uno solo con ella. Que los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que quien tiene relaciones sexuales con alguien se vuelve un solo cuerpo con ella. Y por esa razón, quien comete fornicación o adulterio peca contra su propio cuerpo. Para aquellos que están casados, piensa en tu propio caso. Piensa en ti en ese momento, o para los que están solteros, en ese momento que quieras llegar al altar y estar frente a Dios, a tu esposa, diciendo lo siguiente, mientras el pastor hablaba de los simbolismos que representaban la unión entre tú y tu esposa, tú y tu esposo. Seguramente en medio de esta ceremonia, tú comenzaste a decir: yo, agrega tu nombre, te tomo a ti, agrega el nombre de tu esposa, como mi amada esposa, y me entrego completamente a ti para amarte, respetarte, servirte, protegerte, proveerte y serte fiel. En la abundancia y en la escasez, en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas, todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Tú, nadie más, prometiste ser fiel tanto en lo bueno como en lo malo, tanto en la salud como en la enfermedad, tanto en la riqueza como en la pobreza, hasta que la muerte. No hasta que un capricho, no hasta que tu pecado, no hasta que las diferencias de opinión, no hasta que el cuerpo del otro comenzara a cambiar, no hasta que aparezca alguien que te comprenda más, no hasta que aparezca alguien que cumpla tus expectativas de felicidad, hasta que la muerte de alguno de los dos los separe. Esto fue lo que tú prometiste, mi hermano. Nadie te obligó, nadie te amenazó. Tú lo escogiste, tú la escogiste, no lo ganaste, no la ganaste en una rifa. Tuviste la oportunidad de conocerlo, de ser su amigo, amiga. Tuviste la oportunidad, mientras eran novios, incluso de echarte para atrás y decir: creo que esto no va a funcionar. Tal vez si tus padres te advirtieron: no te cases, toma tu tiempo. Pero tú decidiste tomar tu decisión, pararte frente a esa persona y pararte frente a Dios, y juraste delante del Señor, creador de todo el universo,
que serías fiel a la persona con la que estás en este momento. Y después de que prometiste todo eso, en el acto sexual, tú estabas sellando ese pacto con tu cónyuge y se unieron en un solo ser. En un solo ser. Es por eso que el matrimonio, según el autor Carlos Morris, dice lo siguiente: el matrimonio es mucho más que un mero contrato. Es un pacto de mutua fidelidad, una unión física y espiritual que hace del matrimonio algo realmente único. Y ve conmigo ahora, por favor, al versículo 9, el cual he titulado El mandato divino del matrimonio. Versículo 9. Estos dos puntos son realmente breves a comparación de los anteriores, pero de igual manera muy importante. Versículo 9, esta es nuestra resolución, la forma en cómo Jesús resuelve el conflicto. Versículo 9, por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Por lo tanto, dice Jesús, como resultado de que el matrimonio es un diseño creado por Dios desde el principio de todas las cosas, es imposible que el hombre pueda separar esta unión sin que haya consecuencias de por medio. Porque este pacto que ha unido dos vidas para hacerla una sola, ha hecho algo divino. Que estas dos personas con diferentes características, cualidades, dones, talentos se conviertan en un solo ser. Y no hay forma de que haya una separación sin lastimar ambas partes. No hay forma en la que haya una separación y que no haya sufrimiento, en la que no haya heridas que permanezcan para siempre. Y aún, si en este matrimonio, en donde hay hijos y ambos padres están de acuerdo en separarse porque ellos ya no se toleran y creen que no pasa nada, creen que todo está bien, los hijos quedarán marcados por la mala decisión de sus padres. No por un año, no por 2 años, sino para siempre. Ellos se verán afectados para siempre. Y si alguien proviene de un caso así, y piensa que no ha sido afectado en lo más mínimo, tal vez deberías inspeccionar tu corazón aún más profundo, porque los hijos se ven afectados en sus futuras decisiones respecto al amor, al noviazgo y por supuesto al matrimonio. Y aún si por la gracia de Dios estos hijos deciden perdonar a sus padres y comenzar una relación para casarse, tarde o temprano ellos experimentarán temores dentro de su matrimonio que los haga dudar de ellos mismos o de sus parejas. Esta es una realidad, mis hermanos. Esto es algo inevitable. El divorcio trae heridas que quedarán marcadas para el resto de tu vida. Dios creó el matrimonio. Él sabe cómo funciona mejor de lo que nosotros siquiera podríamos pensar que funciona. Por eso su palabra nos dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. La familia es la base de la sociedad. La familia es en donde tú y yo aprendemos a amar al Señor, a obedecer su palabra, en donde aprendemos lo que significa el amor, los valores que después iremos a demostrar en la sociedad. Pero si la gente proviene de familias rotas, familias quebradas, destruidas, esto es lo mismo que estos jóvenes, que estas personas van a ir a demostrar a esta sociedad. Esa es la razón por la cual vivimos en una sociedad quebrantada, en una sociedad que no sabe de amor, que no sabe de respeto, que no sabe de tolerancia, que no sabe de integridad. Es una sociedad que desecha todo lo que tiene, porque eso lo aprendió desde casa. Y soy consciente, mis hermanos, que en este momento hay personas de diferentes formas de pensar. Hay personas incluso con diferentes contextos. Algunos de ustedes tal vez tienen problemas en su matrimonio. Algunos de ustedes quizá estén pensando en este momento en divorciarse. Seguramente hay personas divorciadas que están viendo este sermón. Hijos de padres divorciados. Jóvenes que no quieren casarse porque piensan, ¿para qué me caso? Si al fin y al cabo en 1 o 2 años voy a terminar igual o peor que mis padres. Y también estoy consciente de que en medio de este grupo hay personas que nunca ha pasado por la mente
el tema del divorcio, que aún a pesar de las pruebas, aún a pesar del sufrimiento, aún a pesar del daño, han permanecido fieles, porque han entendido que el matrimonio es un diseño de Dios para toda la vida. Pero seas del grupo que seas, quiero recordarte esto. Y este es el argumento con el que comencé al principio. Dios creó el matrimonio para toda la vida. Por lo tanto, debemos entender que el divorcio se da por la dureza del corazón en el ser humano. Y terminamos con nuestro nuevo ambiente, con la última escena, la cual he titulado El terrible pecado que causa el divorcio. Esta es la última escena, el terrible pecado que causa el divorcio. Versículos 10 al 12. Vueltos a casa, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre este asunto. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera, respondió. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Ante esta enseñanza, vemos que una vez que Jesús y sus discípulos vuelven a casa, estos se quedan con la duda de lo que Jesús acaba de enseñar. Esto es algo que hemos visto ya en otras ocasiones. Los discípulos no entienden del todo lo que Jesús enseña y por lo tanto ellos vuelven a preguntar. Vuelven a querer saber más al respecto. Y Jesús, también como en otras ocasiones, decide explicarle a sus discípulos con más claridad. Y él dice, un divorcio no bíblico, un hombre que se separa de su esposa sin las razones correctas y se casa con otra persona, está pecando gravemente. Porque tal como lo dice Malaquías 2:14, el Señor ha actuado como testigo entre tú y la esposa de tu juventud a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. Lo que podemos ver en Malaquías, incluso en Marcos 10, es que un hombre que se divorcia de su esposa por razones no válidas no debería volver a casarse. Porque delante de los ojos del Señor este hombre sigue casado con la primer mujer, con la esposa de su juventud. Para Dios ese divorcio no fue válido y por lo tanto el hombre y la mujer siguen siendo un solo ser. Y si el hombre se casa con otra mujer, está adulterando con la primera. Y esto, mis hermanos, es algo que entiendo que es un tema de conflicto, pero esto es lo que dice la Escritura. Esto es un tema que trae debate a buscar algunas causas, algunas razones, pero lo que estoy diciendo es que si no hay un divorcio bíblico, que eso es lo que vamos a ver la siguiente semana, y por eso quiero animarte a que no te pierdas el sermón de la siguiente semana, pero si no hay un divorcio bíblico, el hombre o la mujer no pueden casarse. Aun cuando la iglesia lo apruebe, aun cuando la ley lo apruebe, aun cuando los amigos lo aprueben, Dios, quien es el más importante, no lo está aprobando. Llama la atención que en el versículo 12, a diferencia de Mateo, que no menciona esta parte de la mujer dejando al esposo, se da por el contexto en el que se están escribiendo estas cartas o estos evangelios. Mientras que en el evangelio de Mateo es escrito para judíos que no permitían, como lo dije al principio, que la mujer se divorciara del esposo. Y que por eso no encontramos este versículo. La audiencia de Marcos era una audiencia gentil, compuesta por griegos, gentiles. Y en este contexto las mujeres sí se separaban de sus esposos. Ellas buscaban casarse también con otros hombres. Es por eso que se cree que el versículo 12 es un agregado del mismo Marcos que hizo para hablar también a las mujeres que estaban leyendo este evangelio. Las mujeres que estaban viendo el matrimonio como algo desechable. Y mis hermanos, quiero ir concluyendo con esto porque mi intención con este sermón y con ver el evangelio de Marcos no es decirte, la Biblia dice que no te divorcies, por lo tanto no lo hagas. Sí en parte, pero no del todo. No, mi intención al terminar no es decir esfuérzate por amar a tu esposa, esfuérzate por amar a tu esposo aunque no lo quieras, échale ganas, haz estos pasos para tener un buen matrimonio, haz esto y esto para que tu esposo o tu esposa nunca se quieran separar de ti. Pero el evangelio no se trata de eso, el evangelio no se trata de echarle ganas, no se trata de animar a intentarlo en tus propias fuerzas, a mentalizarte para lograr tener un matrimonio saludable.
Si nosotros queremos tener un matrimonio que agrada a Dios, si nosotros queremos tener un matrimonio que dure para toda la vida, lamento decirte que no podrás hacerlo en tus propias fuerzas. Necesitas de Dios. En medio de esta relación hermosa pero complicada, necesitas de Dios. El matrimonio es un diseño divino. Es un pacto que tanto el hombre como la mujer hacen con Dios en primer lugar. Un pacto que hacen entre ellos mismos y un pacto que hacen con sus seres amados. Cada matrimonio debería llegar al altar teniendo en mente Efesios capítulo 5. El matrimonio es una representación de lo que Jesús hace con su iglesia. El novio amando a su novia a pesar de cualquier circunstancia. El novio entregándose a su novia. El novio dando su vida por su novia. El novio no basa sus decisiones en lo que haga o no haga la novia, sino en quién es él. Él no es fiel porque su novia sea fiel. Él no es amoroso porque su novia sea amoroso. Él no permanece porque su novia siempre permanece. Al contrario, si tú y yo somos honestos como la novia de Cristo, debemos reconocer que hemos fallado más de lo que quisiéramos aceptar. Hemos errado en amar a Cristo. Hemos amado en amar a Cristo como deberíamos. Y sin embargo, Dios ha decidido ser paciente, ser amoroso, atraernos a nosotros, mostrarnos su amor una y otra vez. Así que pregúntate, mi hermano, ¿por qué deberíamos permanecer siendo fieles? Y no solo fieles, sino cultivando nuestro matrimonio en un amor mutuo y en un respeto mutuo. La respuesta, porque tenemos el perfecto ejemplo en Cristo Jesús. El Señor hace tiempo ya pudo habernos dado carta de divorcio y repudiarnos desde hace mucho. Por nuestras indiferencias, por nuestra frialdad, apatía, falta de amor, falta de comunicación. Él desde hace mucho pudo habernos abandonado y con justa razón. Un divorcio válido. Por ir corriendo detrás de ídolos que amamos más que a Dios. No lo decimos y nunca lo vamos a aceptar, pero ahí están, escondidos debajo de la cama, escondidos muy en el fondo de nuestro corazón. Así que, mi hermano, si tú estás atravesando por una situación como la que vemos en Marcos, si tú has estado pensando en querer divorciarte porque no quieres perdonar, porque te lastimaron tanto que te es imposible hacerlo, porque tu orgullo quedó destruido, porque si perdonaras serías el hazmerreír de tu familia, deberías reflexionar en que tal vez no has entendido el Evangelio y no has entendido el amor y el perdón que el Señor te ha otorgado. Déjame decirte que si estás pensando o si te has divorciado por una razón no bíblica, el Señor aborrece la decisión que tomaste. El Señor aborrece la decisión que tomaste. John Piper dice al respecto del matrimonio, y esta frase me pegó en el alma y espero que lo haga también contigo. Eres libre para abandonar a tu esposa cuando Jesús abandone a la suya. Eres libre para abandonar a tu esposa cuando Jesús abandone a la suya. Termino con el argumento. Dios creó el matrimonio para toda la vida. Por lo tanto, debemos entender que el divorcio se da por la dureza en el corazón del ser humano. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque confronta nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra forma de pensar individualista, Señor, al querer simplemente tener la felicidad por nosotros mismos. Señor, gracias porque tu palabra nos reta, nos anima, nos consuela, Señor, incluso. Señor, ruego para que aquellos de mis hermanos que estén atravesando por una situación complicada en su matrimonio puedan
encontrar la esperanza en tu Evangelio, puedan encontrar la esperanza en las verdades que tú has dejado para nosotros, para tu iglesia. Señor, te doy gracias por este tiempo, por tu palabra, porque tu Evangelio sigue obrando en la vida de cada uno de mis hermanos. Te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes y nos vemos el siguiente domingo.